ha salido en la diaria, y por lo menos hace una semana, que es lo que la gente más lee y más le llama la atención, las famosas 10 preguntas que hay sobre el tema de la reforma de la seguridad social, hecha por el diario La Diaria, y las respuestas que allí trae. El problema que trae este detalle de La Diaria es el siguiente, que no es nada nuevo, y que es el papel que está cumpliendo el progresismo y en alguna medida también la Convención Nacional de Trabajadores. ¿Cuál es ese objetivo dentro de lo que nosotros consideramos una especie de juego de mosqueta, de engaño hacia la población? Es hablar contra la SAFAP, es hablar contra esta reforma, pero para nada nombrar y defender el movimiento en defensa de la seguridad social, el MONDES, que plantea la única acción concreta que entre otras cosas, permite eliminar a la SAFAP mediante una reforma constitucional. Porque la ley que va a salir, que las va a hacer obligatorias para todo el mundo a la SAFAP, incluidas las 5 cajas paraestatales, y las va a hacer obligatorias para todo el mundo, no importando el ingreso de la persona. Es decir, que cambia radicalmente la actual situación de ahora, más allá que mediante engaño han logrado que se afilie la inmensa mayoría, 1.200.000 por lo menos de los 1.528.000 afiliados a la AFAP, más de 1.200.000 no están obligados porque no llegan a ganar nominalmente 71.726 por mes, que estarían obligados a estar en una AFAP. La ley esta hace obligatoria a todo el mundo, no importa el ingreso, y todo el mundo, lo que recién acabamos de decir. Incluye a todo el mundo, inclusive las 5 cajas paraestatales que hoy están por fuera. Notarial, profesionales, bancaria, militar y policial. Pero lo básico que hay que corregir para arreglar un pequeño déficit que hoy tiene el BPS es lo siguiente. Creo que son 5 puntos. Primero, eliminar la SAFAP, que hoy se llevan y no van al BPS, que quien es que paga las prestaciones, es decir, asignaciones familiares, seguro de paro, miles de prestaciones más, y por supuesto el grueso del gasto, que son el pago de 800.000 pasividades. La SAFAP le sacan al BPS actualmente unos 1.200 millones de dólares todos los años, que no van al BPS. Van para que privados hagan plata a costa de plata ajena, la de los trabajadores, y desfinanciando por otro lado el Banco de Previsión Social, que todos nosotros, el Estado, debemos reponer ese dinero. ¿Qué significa 1.200 millones de dólares en el pago de 800.000 pasividades? Bueno, el pago de 800.000 pasividades anualmente equivale a unos 5.400 millones de dólares. Por lo tanto, anda cerca de la cuarta parte, supera la quinta parte en más de un 20%, esa pérdida que provoca la SAFAP al BPS para pagar, entre otras cosas, las pasividades. Bueno, lo primero que hay que corregir es eliminar la SAFAP y que esos 1.200 millones de dólares vuelvan al BPS. Bueno, esto no está en la reforma y de esto no se habla. El segundo tema que hay que corregir, y tampoco se habla de eso, es recuperar como mínimo, aunque se tenga que hacer con los pequeños capitales, de a poco el aporte patronal, que tiene que consistir como mínimo en otro 15%, así como aporta el obrero un 15% de sus ingresos. Bueno, el patrón, cumpliendo con los laudos, debe aportar un 15% por cada trabajador empleado. Esto debe ser así, porque eso es lo que permite que haya un 30% de ingresos de lo que gana el trabajador en actividad. Y como después es muy fácil tener 2 activos trabajando, 2 trabajadores activos aportando por cada pasividad, multiplicamos ese 30% como mínimo por 2 veces, lo cual hace un 60% como futura pasividad de lo que el trabajador gana en actividad. Pero todo esto lo han destruido.
y esto que han destruido no está planteado acomodarlo, corregirlo, volver a la estructura original de un sistema ideal de seguridad social como es el sistema estatal de solidaridad intergeneracional. Es decir, que los actuales activos ponen dinero que va inmediatamente ese dinero a pagar pasividades. Bueno, este es el segundo aspecto, que las patronales hoy, industria y comercio, que es el 65% del empleo, solo aporta la mitad, 7,5%. Por lo tanto, han destruido la seguridad social. Y esta destrucción no te la nombran, no te la denuncian y no la corrigen. No está planteado eliminar las AFAP, primer tema. No está planteado volver a tener un 15% como mínimo de aporte patronal por cada empleado. Y no está planteado liquidar todas las exoneraciones que hay al gran empresariado, al gran capital, a las zonas francas y a tantas inversiones extranjeras. Es decir, ahí tenemos también otro tema, un tercer tema, que no está planteado en la reforma y no está planteado tampoco en el discurso, con claridad, ni por parte de la Convención Nacional de Trabajadores, ni tampoco por parte del Frente Amplio. Aunque ambas instituciones hablan contra la SAFAP y hablan contra el tema de que tiene que haber otros aportantes, pero no está como una cuestión terminante, y en esto hay que ser categórico. Si no eliminamos la SAFAP, si no volvemos a recomponer el aporte patronal como mínimo de un 15% sobre cada empleado, y si no eliminamos todas las exoneraciones que superan los 2.000 millones de dólares como mínimo al año, es inviable liquidar el déficit que tiene la seguridad social. Y estos tres temas no están planteados. Y tampoco está planteado, aunque no es resorte para estar en la nueva ley de la reforma de la seguridad social o de la previsión social o de las jubilaciones, sería dos puntos más que no son para nada despreciables, que sería liquidar, fiscalizando todo el trabajo en negro que hay, y quinto, toda la subfacturación. Este cuarto y quinto punto tampoco están. El trabajo en negro hoy debe andar en el Uruguay, a nivel nacional, en el entorno de un 30%, de un 28 a un 30% de la gente que trabaja no está aportando. Y eso significa enormes sumas de dinero que no le ingresan al Banco de Previsión Social. Bueno, todas estas condiciones son las que hay que cambiar y no están planteadas en la reforma y no están planteadas en mucho relato que existe. Entre otros, este relato de la diaria. No es que cosas que allí se digan no sean parte de una información que hay que tener, ese es otro tema. Que allí viene un recorte para las pensiones, que eso daría para hablar, que allí se establece 25 años como mínimo de aporte. Bueno, capaz que el aporte tendría que ser el conjunto de los aportes hechos durante toda la etapa de trabajo, porque inclusive la inmensa mayoría de los trabajadores tiene una parte de su vida que puede aportar más, y si eso fuera contabilizado, al trabajador le sirve que esté contabilizado todos los aportes que ha hecho, inclusive los que hizo en el comienzo de su vida laboral. Cuanto más ímpetu tuvo, y quizás tuvo muy buenos ingresos, y puede hacer por esos buenos ingresos, inclusive un ingreso extra. Si ese ingreso extra va a ser considerado después una suma que se actualiza de acuerdo a los valores que la moneda tiene, para llevarlo a valores reales, y entonces sepa el trabajador que ese aporte extra que ha hecho va a incidir después en su futura jubilación. Bueno, ya me he extendido mucho, porque eso es lo que ocurre. Estos temas, su desarrollo lleva tiempo, y una cosa que hay que tener clara es la siguiente. Yo, para hablar sobre un tema, también debo tener mi propia posición. Es decir, yo sobre un tema estoy posicionado sobre él. Tengo una idea de cómo corregirlo.
Yo ya no voy a buscar y leer para que, digamos, me armen el cassette, me den la idea, yo ya la tengo. Esto implica que yo tengo una idea y no estoy dispuesto a aceptar otra idea si no tengo argumentos para enfrentarla y en alguna medida, entre comillas, destruirla. No, no. Si hay argumentaciones que no son estas que he expuesto y yo veo que tiene razón quien las expone y que yo he estado equivocado, no me queda otra que reconocer mi error, mi equivocación. Pero ¿cuál es el tema? Que yo hasta ahora no he visto argumentaciones que me demuestren que yo estoy equivocado. Y lo que es real es lo siguiente. Sobre cada tema es fundamental previamente nosotros tener una idea propia. Todos tendemos a hacerlo. ¿Cuál es una cosa muy valiosa? Reconocer los argumentos de otra parte. Y si yo no tengo argumentos para descalificar los argumentos de la otra parte, yo tengo que reconocer que esa otra parte maneja argumentaciones que fueron mejores que la mía y por lo tanto reconocer mi error. Este no es el caso. Eliminar la SAFAP es fundamental. Son 1.200 millones de dólares que le van a ingresar al BPS que hoy no ingresa. El segundo punto, recuperado el aporte patronal como mínimo al 15% de los ingresos del trabajador sin que haya subfacturación. Estamos hablando de otros, como mínimo, de otros 1.000 a 1.800 millones de dólares más que pueden entrar, eliminado lo que es el trabajo en negro. ¿Está claro? Estamos hablando ya de muchas cifras que ya con el primer aporte de eliminar la SAFAP e ir el dinero del BPS deja de haber déficit en el BPS. El tercer elemento, que se evalúa en 2.000 millones de dólares anuales, es la exoneración en aportes a grandes grupos empresariales como es la salud privada y la enseñanza privada. Y zona franca, etcétera, etcétera. Ya ven que ahí van miles y miles de millones de dólares que hoy las distintas políticas económicas practicadas en los últimos 40, 50 años le han privado de recursos al BPS y después se hacen los inocentes. Bueno, después tenemos lo que recién dijimos, liquidado el trabajo en negro, la inmensa suma de dinero que va a ingresar al BPS lo va a hacer superavitario y permitirá el pago de pasividades de un mejor monto. Y no se olvide que este sistema ideal estatal de solidaridad intergeneracional descansa en tres pilares: el aporte del Estado, el aporte del trabajador y el aporte patronal. Y después también evitar la subfacturación. Corregidos estos 5 ítems, la seguridad social nuestra puede volver a ser ideal. Y otro tema que les agrego, y me iba faltando, es lo siguiente. Cuando se habla que vivimos más, y por lo tanto tenemos que trabajar más años, es lo siguiente. Esa relación que yo logro, y puedo lograr hasta tener 2,50 activos por cada pasivo, es decir, que ese 30% del 15 más 15, aporte obrero, aporte patronal, 15 más 15, 30%, no solo lo puedo multiplicar por 2, lo puedo multiplicar por 2,50. Y haga la cuenta, ¿qué porcentaje le correspondería como futura pasividad, como futura jubilación? Y en ese caso no va a ser el 60%, es muy superior al 60%. Como vemos, este sistema ideal de implementarlo correctamente, habiendo la voluntad política de favorecer a la población trabajadora en su conjunto, la inmensa mayoría de la población, y no favorecer, entre otros, el capital financiero, el que está atrás de la SAFAP, el que está atrás del crédito usurero. Bueno, si no hubiera gobiernos que vota la propia gente, que favorecen
estos capitales financieros, la realidad sería otra. Espero haber sido claro en estos 15 minutos y de que esto les sirva de algo. Y en la medida que puedan, darle la difusión mayor posible. Que pasen bien.